Samuel reprende a Saúl. Primera de Samuel 13 y 14. Cuando Saúl llevaba 2 años gobernando Israel, eligió un ejército de 3000 soldados. 2000 de ellos estaban con él en Micmas y en la región montañosa de Betel, mientras que los otros 1000 estaban en Gabaa de Benjamín bajo el mando de su hijo Jonatán. Jonatán, junto a sus hombres, atacó una guarnición filistea. Al enterarse, los filisteos declararon la guerra a Israel. En respuesta, el rey Saúl ordenó que se tocara la trompeta en todo el país para anunciar que el conflicto había comenzado. Al difundirse la noticia, todo Israel supo: Saúl ha enfrentado a los filisteos y ahora somos odiados por ellos. La guerra es inminente. Ante esta situación, el pueblo se reunió con Saúl en Gilgal. Mientras tanto, los filisteos se preparaban para la batalla con un imponente ejército. Contaban con 3000 carros, 6000 jinetes y una multitud de soldados, tantos como la arena a la orilla del mar. Se establecieron en Micmas, listos para el combate. Además, los israelitas estaban en una gran desventaja, ya que ninguno de sus soldados tenía espada o lanza, excepto Saúl y Jonatán. Esto se debía a que no había herreros en Israel. En esa época, los filisteos eran los únicos expertos en la fabricación de armas de hierro, y si un israelita quería forjar o afilar alguna herramienta, tenía que acudir a ellos y pagar por el servicio. Cuando la guerra comenzó, los filisteos prohibieron la fabricación de espadas y lanzas para los hebreos, y cuando accedían a hacerlo, cobraban precios exorbitantes. Así que no solo Israel estaba desarmado, sino que además dependía de sus propios enemigos para conseguir armas. Era una situación desesperada. Para empeorar las cosas, algunos israelitas incluso se habían unido al ejército filisteo en el pasado para luchar contra su propia gente. Ahora, viéndose sin recursos y rodeados por un enemigo poderoso, los israelitas temblaban de miedo, conscientes de que estaban en un gran aprieto. Muchos israelitas, aterrados por la amenaza filistea, buscaron refugio donde pudieron, en cuevas, matorrales, entre las rocas, en zanjas y hasta en pozos. Algunos incluso cruzaron el Jordán para huir hacia Galaad. Mientras tanto, Saúl permanecía en Gilgal, cumpliendo con lo acordado con el profeta Samuel, quien le había ordenado esperar 7 días para que él ofreciera el sacrificio y pidiera la bendición del Señor. Sin embargo, los días pasaban y Samuel no llegaba. Los soldados comenzaron a impacientarse y a dispersarse. Desesperado, Saúl preguntaba una y otra vez: ¿Alguien ha visto a Samuel? ¿Cuándo llegará? ¿Dónde está? Pero la incertidumbre solo hacía que más hombres abandonaran el campamento. Ante la presión, Saúl tomó una decisión impulsiva: tráiganme lo necesario para el holocausto. Yo mismo haré la ofrenda. Y así lo hizo. Pero justo cuando terminaba de presentar el sacrificio, Samuel apareció. Al verlo, le preguntó con firmeza: ¿Qué has hecho? Saúl, tratando de justificarse, respondió: como no llegabas a tiempo y los soldados estaban desertando, tuve que hacer el sacrificio yo mismo. Mira, Samuel. La gente huye porque tiene miedo. Si los filisteos nos atacan, estaremos perdidos, y ni siquiera habremos pedido el favor del Señor. Pero Samuel lo reprendió severamente: has actuado como un necio. No obedeciste la orden del Señor, y por eso tu reino no durará. Tu hijo no será el próximo rey, ni sus descendientes. El Señor ha decidido buscar a alguien que sea fiel a su corazón y lo pondrá como líder de su pueblo, porque tú no obedeciste su palabra. Dicho esto, Samuel se marchó. Mientras tanto, Saúl permaneció con Jonatán y los pocos hombres que aún le quedaban. Ordenó hacer un conteo y descubrió que su ejército se había reducido a solo 600 soldados. Por su parte, los filisteos dividieron su ejército en 3 grupos y enviaron escuadrones a diferentes regiones para atacar a Israel. Un día, Jonatán se dirigió a su escudero y le dijo: «Vamos, crucemos hasta el campamento enemigo». Sin decirle nada a su padre, el joven príncipe emprendió el camino. Pero al acercarse, notaron que para llegar a la posición de los filisteos tendrían que escalar un escarpado peñasco. Jonatán le dijo a su escudero: «Vamos a cruzar hasta el campamento de esos incircuncisos. Tal vez el Señor haga algo por nosotros, porque para él no hay nada imposible, ya sea con muchos o con pocos». Su escudero, con total confianza, respondió: «Adelante. Haz lo que tengas en mente, cuentas con todo mi apoyo». Así, comenzaron a escalar el empinado peñasco. Mientras subían, Jonatán explicó su plan: «Escucha,
cuando lleguemos cerca de los filisteos, dejaremos que nos vean. Si nos dicen, esperen, ya vamos por ustedes, nos quedaremos quietos. Pero si nos dicen que vayamos hasta donde están ellos, tomaremos eso como señal de que el Señor nos dará la victoria. De acuerdo, respondió su escudero. Cuando finalmente se dejaron ver, los filisteos se burlaron. Miren, hebreos saliendo de sus escondites, se reían unos con otros. Oye, hebreos, vengan acá. Tenemos algo que enseñarles. Jonatán y su escudero intercambiaron una mirada. Era la señal que esperaban. Con determinación, Jonatán desenvainó su espada y atacó con fuerza a los filisteos, mientras su escudero se encargaba de rematarlos. El caos se desató en el campamento enemigo. Sin entender qué sucedía, los filisteos entraron en pánico y comenzaron a atacarse entre ellos. Hasta la tierra tembló ante semejante confusión. Los israelitas que antes habían desertado y se habían unido a los filisteos, al ver lo que ocurría, cambiaron de bando. Volvieron al lado de Saúl y Jonatán y se unieron a la batalla. Desde el campamento de Saúl, los centinelas observaron la escena y alertaron al rey. Rey Saúl, algo está ocurriendo en el campamento filisteo. Saúl, sospechando que alguien había salido sin permiso, ordenó, pasen lista y veamos quién falta. Cuando terminaron el conteo, descubrieron que Jonatán y su escudero no estaban. Entonces, Saúl pidió la presencia del sacerdote. Tráiganme al sacerdote. El sacerdote de aquel tiempo era Ahías, sobrino de Icabod, hijo de Faín y nieto del sacerdote Elí. Pero cuando Ahías se acercó, Saúl cambió de opinión repentinamente. No, mejor no. No traigan el arca del pacto. Es momento de atacar. Luego, hizo un juramento solemne, maldito sea cualquiera que coma algo antes del anochecer. Nadie probará bocado hasta que los filisteos sean completamente derrotados. Así, los soldados de Israel pasaron el día persiguiendo a los filisteos sin comer nada. Incluso los que antes se habían escondido, ahora salían para unirse a la batalla contra el enemigo. Todos los israelitas se unieron en la lucha contra los filisteos, y así el Señor concedió la victoria a su pueblo aquel día. Después de la batalla, el ejército avanzó hacia un bosque y descubrió algo sorprendente: la miel fluía como si fuera agua. Sin embargo, por temor al juramento de Saúl, nadie se atrevió a probarla. Pero Jonatán, que no había escuchado la prohibición de su padre, tomó una vara, la sumergió en un panal y probó la miel. Al instante, su rostro se iluminó con nueva energía. Uno de los soldados lo vio y exclamó: Jonatán, ¿qué has hecho? No podemos comer nada. Tu padre juró que cualquiera que coma hoy morirá. Jonatán, sorprendido y molesto, respondió: Eso está muy mal. Mira cómo me ha fortalecido solo un poco de miel. Si todo el ejército hubiera comido algo del botín que tomamos al enemigo, habríamos causado un daño mucho mayor a los filisteos. Aquel día, mientras perseguían al enemigo, los israelitas estaban agotados y hambrientos. Desesperados, tomaron los animales del botín, ovejas, vacas y terneros, y los sacrificaron apresuradamente. Tan desesperados estaban, que comieron la carne sin drenar la sangre, algo prohibido por la ley de Dios. Cuando esto llegó a oídos de Saúl, reaccionó indignado. Han pecado contra el Señor. Están comiendo carne con sangre. Entonces ordenó: Tráiganme una gran piedra. Díganle a la gente que traiga sus animales aquí, para que sean sacrificados de la manera correcta y no pequen contra el Señor. Esa noche, cada soldado llevó su ganado y lo degolló según las normas establecidas. Luego, Saúl construyó un altar y propuso continuar con la ofensiva contra los filisteos. Vamos tras ellos durante la noche y acabemos con todos antes del amanecer. Pero el sacerdote intervino: Antes debemos consultar al Señor. Entonces, Saúl preguntó a Dios: ¿Debemos perseguir a los filisteos? ¿Nos los entregarás en nuestras manos? Pero Dios no respondió. Saúl, dándose cuenta de que algo andaba mal, dijo con firmeza: Alguien ha pecado en el campamento. Jefes del ejército, acérquense y averigüemos qué transgresión se ha cometido hoy. Tan cierto como que el Señor vive, les aseguro que, aunque el culpable fuera mi propio hijo Jonatán, morirá sin remedio. El pueblo guardó silencio, nadie se atrevió a responder. Entonces Saúl ordenó que se separaran en dos grupos,
los soldados por un lado, y él junto con Jonatán por otro. Luego echaron suertes, y la decisión cayó sobre Saúl y Jonatán, mientras que el resto del pueblo quedó libre de culpa. Saúl, sorprendido, insistió: «Lancen suertes entre Jonatán y yo». Así lo hicieron, y esta vez la suerte recayó sobre Jonatán. Saúl lo miró fijamente y le preguntó: «¿Qué has hecho?». Jonatán, sin titubear, respondió: «Padre, no sabía de tu prohibición. En el bosque, probé un poco de miel con la punta de mi vara, porque estaba agotado por la batalla. ¿Acaso eso merece la muerte?». Saúl, con determinación, declaró: «Sí. Que Dios me castigue severamente si no mueres, Jonatán». Pero el pueblo, indignado, intervino: «Jonatán no puede morir. Fue él quien, con la ayuda de Dios, nos dio la victoria. Tan cierto como que el Señor vive, que ni un solo cabello de su cabeza debe caer al suelo». Los soldados se unieron para interceder por Jonatán y lograron salvarlo de la muerte. Después de este incidente, Saúl abandonó la persecución de los filisteos, quienes regresaron a su territorio. A partir de entonces, el rey Saúl libró batallas contra todos sus enemigos: moabitas, amonitas, edomitas, amalecitas y los reyes de Sobá y Filistea. Y en cada enfrentamiento, el Señor le concedía la victoria. Y si te ha gustado esta maravillosa historia, suscríbete, comenta y dale like para llegar a más personas. Muchas gracias, Dios te bendiga.